Este es el salón de culto, pero todo lo demás es para ese trabajo. Pertenece a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con persona jurídica 1032. Es la dueña de todo esto. Oiga, persona jurídica, no es humana. Así que nuestra modalidad no es como otros, no, con todo el respeto. Persona fundó y se quedó toda la vida ahí. No, acá, y creo que estamos contentos con esto, de que esto, nosotros hemos dado esto, pero ninguno es dueño acá personalmente. El pastor tampoco, el pastor viene, lo traen de otra parte, lo posesionan por tantos años, se va, ni un ladrillo se lleva. Amén. Así que todo lo que se hace se da para Dios, pero para la comodidad nuestra. Aquí hay muchos ejemplos. Miren ustedes este clima que tenemos en este momento. ¿Les parece bueno este clima? No veo a nadie soplándose ni nada. ¿Por qué? Porque hay nueve acondicionadores de aire, así que se llama, acondicionador de aire, se llama eso. Uno dice aire acondicionado. Bueno, lo que produce así, ese se llama aire acondicionado. Pero ustedes saben lo que cuesta eso. Los aparatos, cuánto cuestan, su mantenimiento, su consumo de energía. Pero aquí nunca se le ha dicho a nadie, usted tiene que pagar tanto, porque no. Porque por eso nos enseñó el Señor a ofrendar voluntariamente. Amén. Hay una administración, hay una tesorería, una contabilidad, un tesorero, una junta local que dirigen esta parte, así que todo está en orden. Entonces los animo, hermanos, bueno, la lista ya la vamos a hacer, ¿no? Para que cada local aparezca. El hermano que nos está ayudando ahí a recaudar, el otro domingo se trae como un talonario, ya a pedirle un recibo a cada uno. Se va llevando. Amén, amén. Bueno, gloria al Señor. Entonces, hermano, ese ayuno de mañana, ojalá no fallen, vamos a ser muy bendecidos, gracias al Señor, y vamos entonces a entrar a la lectura de la palabra de nuestro Dios. Póngase de pie para leer. Vamos a cantar una canción terminando la lectura. A ver, ¿qué dice? Vamos a leer una parte muy importante. Vamos a San Mateo capítulo 3. Hoy llevamos el tema sobre el arrepentimiento. Como les he estado explicando a todos los hermanos, esta es una doctrina bíblica. Eso no es que lo inventó cualquiera, sino Dios mismo llama al hombre al arrepentimiento. ¿Tienen San Mateo 3 ya? Bueno, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Sigan. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esperen. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y no penséis decir dentro de vosotros mismos:
a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Bueno, este cántico es como una oración que hacemos. Yo les sugiero a todos, si lo va a cantar, cántelo de verdad. Sí, reconociendo. ¿Cómo? A ver si me dicen unas palabras del... Oye, Noelia. No, que relate las palabras del coro. O algo otro. ¿Cómo que dice? Es necesario que tú crezcas y que yo mengüe, Señor. Que te entregue a ti mi vida, que tú seas mi Señor. Que no quede nada, que todo te entregue. Que no quede nada para mí. Porque es necesario que tú crezcas y que yo mengue, Señor. Amén, aleluya. Es necesario que tú crezcas y que yo mengue, Señor. Que te entregue a ti mi vida.
Pueden estar cómodos. Oye, qué bueno. Que no quede nada, que todo te entregue. Que no quede nada para mí. El que tenga ese propósito de verdad va a ser bendecido. Si yo quiero ser transformado por completo. Amén. Bueno, entonces estamos en la parte del arrepentimiento. Mire, es un tema que más bien se le dice a las personas que no conocen el Evangelio, no conocen a Cristo, ¿no? Pero sucede que hay que recordarle a los creyentes esto del arrepentimiento. Primero, porque cuando uno entiende estas doctrinas, son enseñanzas bíblicas, entonces uno la aplica también a nuestra vida. Amén. Si yo me acuerdo del día que yo me entregué a Cristo, que hace más de 50 años, y ese día yo dije, bueno, creo que hay un Salvador. Amén. Y si hay un Salvador, entonces me entrego a Él para ser salvo. Eso implica o implicaba en ese tiempo desprenderme de todas las cosas que el mundo practica en cuanto a vanidad y desenfreno y pecado. Tenía 18 años y yo me acuerdo de eso, yo me arrepentí. Amén. Pero como el arrepentimiento no va solo, sino que inmediatamente que uno se arrepiente, entonces allí sucede el nuevo nacimiento. Amén. El nuevo nacimiento, hay varias cosas bíblicas que dice la Biblia, que cuando uno las analiza, dice una cantidad de cosas que de pronto la gente la desconoce. Por ejemplo, no solamente que nace de nuevo, sino que muere al pecado. Amén. Queda entender la Biblia que ese viejo hombre, que no es la persona, ¿no? Yo a veces distingo eso, viejo hombre con hombre viejo. Me parece que es distinto. Hay que es un hombre viejo. ¿Y qué es el viejo hombre? Porque el viejo hombre lo tienen los muchachitos también. Ahí está. Uno nace con el viejo hombre. Porque eso de viejo hombre se refiere a Adán. Porque Cristo es el nuevo hombre. Amén. Entonces cuando uno se arrepiente, porque primero hay que explicarle a la persona, porque para que alguien se arrepienta, tienen que entender por qué lo va a hacer. Y además de entenderlo, creerlo. Por eso es que Jesús dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice Jesucristo. Y el que no creyere será condenado. Esa palabra es dura, pero no es que Dios está ahí haciendo sección de personas. A todos nos ama. Pero es imposible que alguien pueda ser salvo rechazando al Salvador. ¿Quién lo puede salvar? Tiene que creer en su obra. ¿Cuál es su obra? Su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Allí Él llevó todo el pecado de la raza humana. Pero para que yo sea perdonado tengo que creer en esa obra. Amén. Si no, no puedo ser perdonado. Por eso el día de Pentecostés, cuando los judíos que no habían creído en Jesús lo rechazaron, sin embargo allí hubo un grupo que creyó el día de Pentecostés. Cuando ellos entendieron que ese Jesús a quien habían crucificado, muerto y sepultado, entendieron por el sermón del apóstol Pedro, que les explicó qué era lo que había pasado, que era el cumplimiento de las profecías, que ese que habían matado era el Mesías y que había resucitado, y no solamente resucitado, sino que estaba en el trono del cielo y que estaba derramando el Espíritu Santo. Ellos hicieron esta pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Amén.
¿Pero por qué preguntaron así? Porque se les explicó qué había pasado y ellos lo creyeron. ¿Cuándo lo creyeron? Varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta no se hizo esperar. Fue precisa la respuesta. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hablando de la palabra arrepentimiento de una manera literal, ¿qué es lo que significa arrepentimiento? Es sentir dolor por algo que uno ha hecho mal hecho. ¿Yo por qué hice esto? Mejor no lo hubiera hecho nunca. Estoy arrepentido. Y ahí hay algunos remordimientos, ¿no? Que no es arrepentimiento. Le duele, pero lo sigue haciendo. Así que cuando alguien oye el Evangelio y lo cree, entonces viene el arrepentimiento. ¿De qué se va a arrepentir? Dice, ahora entiendo que toda esta vida que he vivido ha sido mal vivida ante los ojos de Dios. Aunque a mí sí me gustaba como vivía, todo, pero ahora entiendo que no es como me guste a mí, sino como le gusta a Dios. Entonces comienza a sentir ese dolor de haber ofendido a Dios y de comprender que en ese camino que lleva va perdido. Primero porque nació pecador, y para poder ir al cielo, entrar al reino de los cielos, debe nacer de nuevo. Lo dijo Jesucristo terminantemente, porque Nicodemo se presentó ante él diciendo, reconociéndolo. Dice, bueno, nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Así que reconozco que eres enviado de Dios. Pero Nicodemo era un fariseo apegado a las tradiciones, a sus propias doctrinas. Habían dejado de lado la verdadera palabra de Dios. Y el Señor fue inmediatamente a la necesidad. No se dejó, digamos, que lo estuviera adulando, sino que dice, de cierto te digo. Amén. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino, no puede ver el reino de Dios. Oiga eso, hermano, no puede ver el reino de Dios, porque el reino de Dios en este momento no es literal, no es físico. El reino de Dios es espiritual. Y los que entramos a ser espirituales, nacidos de nuevo, nosotros sí vemos el reino de Dios. ¿Cómo lo vemos? Por fe. Nosotros sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Desde el primer creyente de los siglos que creyó en la promesa, y los que han creído después que Cristo hizo el sacrificio y resucitó, ese es el pueblo de Dios, esa es la iglesia de Jesucristo, que su gran mayoría hasta el día de hoy están en los sepulcros. Los que estamos vivos somos menos que los que están en los sepulcros. Pero cuando murieron físicamente, habían creído en su Salvador Jesucristo. Y la Biblia dice que un día los llamará. La Biblia dice cosas que, por eso yo estoy aquí, porque creo lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Oiga, con voz de mando y con trompeta de Dios, voz de mando. Hay una palabra que va a salir allí. Uno puede imaginarse lo que dice, ¿no? Con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hemos quedado, es decir, los que estén vivos en ese momento, dice, seremos, no precederemos a los que durmieron. El que esté vivo no se va a adelantar al que está en el sepulcro, sino que están resucitando y los vivos están siendo transformados para ir junticos a la presencia del Señor. Este pueblo que está luchando en esta tierra, pero la lucha no es una lucha
desesperada, desamparada y triste, es una lucha con gozo. Amén. Es una lucha con gozo. ¿Por qué? Pues yo estoy luchando contra el pecado, contra el mundo, contra los demonios, contra todo. Yo estoy feliz. Digo, oiga, es que soy un cristiano que tengo el poder para contrarrestar toda inmundicia, todo pecado, toda maldad. Amén. Porque tengo un poder interno que me ha librado del pecado. Entonces, a veces los creyentes, cuando no conocen bien la vida espiritual, ellos dicen, ay, pero es que esta vida cristiana sí es muy pesada, esto es casi imposible. ¿Por qué lo dice así? Porque no ha aprendido bien cómo es esto. Amén. Porque el que trate de vivir la vida cristiana sin haberse arrepentido de verdad, porque seguido al arrepentimiento, inmediatamente que uno se arrepiente, comienza la conversión. ¿Qué es la conversión? Deshacerse de todo lo que es pecado, de todas sus costumbres, de todas las cosas que no se amoldan a la palabra de Dios. Pero esa obra no la va a hacer usted, esa acción no es suya solo, sino que Dios le da el poder para que usted se despoje, para que usted deje las cosas malas. Entonces mire usted que el arrepentimiento entonces produce inmediatamente la muerte al pecado, nuevo nacimiento. Amén. Y luego la conversión. Y también ese nuevo nacimiento, porque nadie nace grande, todos nacemos bebés. Entonces espiritualmente es igual. Nació de nuevo hoy, se convirtió a Cristo, dice, listo, me arrepiento, me aparto del mal. Nació de nuevo. Entonces él nació pequeñito. Entonces dice la Biblia, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Como que dice, al bebé recién nacido hay que alimentarlo, y Dios es sabio, maravilloso. En su creación le dio la leche a la mamá, leche materna. Según la ciencia, es la mejor leche que puede beber un niño recién nacido. Tiene todos los nutrientes para que se desarrolle bien. Entonces ahí toma el apóstol Pedro el ejemplo y dice que la leche espiritual para el recién nacido espiritualmente es la palabra de Dios. Esa es la que lo forma y lo hace crecer. Amén, bendito el Señor. Entonces mire cómo es esto de la salvación. Por eso, con todo respeto lo que voy a decir, porque uno no puede atacar las creencias de otro por muy equivocado que esté. Cada cual tiene derecho. Pero sí, no puede callar la verdad que Dios ha revelado. Vea, cuando alguien intenta levantar un personal en una iglesia, que la gente cante, que ofrende, que haga cosas, pero nunca los llama al arrepentimiento, sino que los acepta así, ¿no? Venga, y si se aprendió los coros y cantó y si danza y listo, ya es una iglesia. Eso está equivocado, porque el punto de partida para que alguien sea la iglesia del Señor es el arrepentimiento del pecado. Ahí es donde nace de nuevo. Ya conocemos la iglesia tradicional, que con solo decir a la gente, bueno, después que seas un buen ciudadano, un buen padre, un buen trabajador, que practique la buena obra, eso es todo. Equivocado también, porque no es la buena obra que salva a nadie. El apóstol Pablo es claro cuando dice, si la salvación fuera por buenas obras, entonces en vano murió Jesucristo. Y Jesucristo no murió en vano, sino que su plan de salvación es que única y exclusivamente muriendo Él como el santo, el inocente, en lugar del pecador, es lo único que salvó la raza humana. Pero la buena obra, nunca decimos que es mala, porque es buena obra, pero la buena obra no salva. Y la Biblia sí nos habla de buenas obras. ¿Habla o no habla de buenas obras? ¿Habla en contra? ¿Cuándo? En contra de las buenas obras. ¿Cuándo que habla en contra de las buenas obras?
cuando creemos que por buenas obras nos salvamos. Si por buena obra nadie se salva. Pero como resultado de la salvación, sí dice que tenemos que hacer buenas obras. ¿Cuándo? Después que ya somos salvos. Como fruto de la salvación, vivimos en buenas obras. Por eso cuando aparece Juan el Bautista, en este capítulo que leímos, él dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto. Una profecía de siglos atrás se estaba cumpliendo en Juan el Bautista. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él toda Jerusalén, oiga, salía a él toda Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Juan les explicaba, no les invocaba ningún nombre, sino que decía, bueno, la señal que ustedes van a cambiar de vida, van a creer que el reino de Dios está cerca y que el rey también ya va a venir y que usted quiere vivir en ese reino de santidad, entonces ustedes lo van a hacer bautizándose. Amén. Y la gente venía y se bautizaba. Pero dice el versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, hermanos, dos sectas que se habían levantado. Los fariseos eran aquellos que en vez de ir de acuerdo con la palabra de Dios, habían inventado una cantidad de leyes y carga pesada que ni ellos mismos las cumplían. Por ejemplo, lavar los vasos, los platos varias veces, lavarse las manos, y eso era como un asunto, eso es bueno como higiene, ¿no? Pero como salvación, ¿no? Amén. Ellos lo hacían. Si quiere vamos a mirarlo más exactamente en San Marcos capítulo 7 y veamos exactamente lo que dice en cuanto a eso. Y Jesucristo les rechaza eso, le dice que están equivocados de esa forma. Pero cuando Juan el Bautista comienza a predicar, vienen los fariseos y vienen los saduceos. ¿Cuál era la diferencia entre los fariseos y los saduceos? La diferencia era que los fariseos sí creían que había un mundo espiritual, creían en Dios, creían en los ángeles, creían en la resurrección, todo esto lo creían. Lo que pasa es que no se guiaban por la palabra de Dios, sino por las tradiciones que ellos mismos habían establecido. En cambio, con los saduceos eran los ateos de aquellos tiempos. No creían que había ángeles, no creían que había espíritu. Entonces, pero cuando Juan estaba, y mire, eran también judíos, pero cuando Juan comienza a predicar, ellos vienen al bautismo. Y entonces yo creo, ¿no?, que cuando Juan estaba allí, los estaba viendo bautizar, por el Espíritu él entendía que no estaban de verdad arrepentidos. Amén. Por eso dice, generación de víboras. Escuche ese titulito que le dijo. Ese era terrible. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque si hay un juicio para el pecador, que solo Cristo se lo quita. Mientras no nos entreguemos a Cristo, nos alcanzará el juicio algún día. Porque el juicio de los que creen, los que creemos en Jesucristo, fue llevado sobre el cuerpo de Cristo en la cruz. Allí pagó Él por nosotros. Allí fue el juicio del pecado en su propio cuerpo. Así que el que cree en Jesucristo ya no irá a juicio. ¿Se alegran por esto? Amén, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque con el perdón somos justificados. ¿Qué quiere decir?
que no hay en los libros de Dios nada en contra, porque cuando Cristo nos perdona, se borran todos los pecados. Amén. Por eso es cuando los judíos, el día de Pentecostés, entendieron que Jesús de Nazaret era el Mesías, ellos hacen la pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Nos hemos equivocado, crucificamos a nuestro Mesías, ¿ahora qué hacemos? Entonces, arrepentíos. Amén. Gloria a Dios. Y bautícese cada uno de vosotros. ¿En qué es el bautismo? Bíblico. En el nombre de Jesucristo. Bautismo de otra manera no es bíblico. Amén. Ahí lo dice la Biblia. Y los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Algunos se basan en San Mateo capítulo 28, versículo 19. Porque dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si ahí están los tres. No, lo que dice la Biblia allí es clarísimo: bautizándolos en el nombre, no en los nombres, en el nombre. Pero como Padre no es nombre, Hijo tampoco es nombre, son funciones. Espíritu tampoco es nombre. Entonces, ¿cuál es el nombre ahí? El apóstol Pedro lo declara: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, miren ustedes lo que le dice aquí el Señor a los judíos de ese tiempo. Vean San Marcos 7, versículo 6 en adelante. Y respondió él, o sea Jesús, y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, dice Dios, ¿no? A través del profeta, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Fue lo que hicieron los fariseos, inventaron mandamientos de ellos. Porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Cuál era esa tradición y esos mandamientos? Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, palabra de Dios, ¿no? Se la cita Jesús: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Se los está recordando el Señor a ellos. Pero vosotros decís, ahora viene lo que ellos inventaron, pero vosotros decís: basta que diga un hombre a su padre y a su madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Dios está diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Pero ellos establecieron, dice: bueno, si usted ve a su papá y a su mamá que están pasando mal, pasando hambre, usted lo que puede decir: bueno, esto que tengo es para la ofrenda de Dios, y no le daban nada. Es lo que dice allí. Esto es la ofrenda para Dios, por eso, mamá, no te puedo dar. Si Dios está diciendo que primero hay que atender al que tiene hambre, y si es papá y mamá, figúrese usted. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire con quien estaba luchando Juan el Bautista y también el Señor Jesús. Seguimos con el versículo 12. Y no les dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Amén. Y muchas cosas hacéis semejantes. Y llamando hacia la multitud les dijo: oídme todos y entended. No hay nada, amén, nada hay fuera del hombre que entre a él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso
sí contamina al hombre. Le decían, bueno, no puedes comer tal carne, no puedes comer lo otro, el pez que tenga aletas, que no tenga aletas no lo puedes comer, y una cantidad de animales, sí, porque si lo comes entonces te condena, estás pecando. Pero dice la Biblia que nada, dijo Jesucristo, nada de lo que entre al vientre del hombre lo podrá contaminar espiritualmente. No te lo puede contaminar si ya en la salud, ¿no? Amén. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, amén, eso es lo que contamina al hombre. Y si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Qué lista tremenda. Todas estas cosas, todas estas maldades, de dentro salen y contaminan al hombre. Así por eso los está llamando a arrepentimiento Juan el Bautista. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El que Dios estableció desde el principio de la venida del Redentor, del Mesías. Y ya nació, ya está aquí. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creen en el Evangelio. Y entonces corrían al bautismo. Pero entonces le dice Juan, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y les añade, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabe a qué equivale esa palabra? Equivale a la conversión. Bueno, te bautizaste porque creíste, pero lo que va a comprobar que creíste es la transformación de tu vida. Así que si no da fruto de arrepentimiento, entonces tu arrepentimiento no fue genuino, no fue verdadero. Porque si te arrepientes de verdad, acto a seguir inmediatamente, es la transformación de tu vida que se llama la conversión. Amén. Así que por eso el creyente tiene que examinar, bueno, ¿por qué yo estoy así? Yo dije que me arrepentí un día, pero estoy practicando cosas que son pecaminosas. Entonces, ¿qué fue? Que no me arrepentí. De pronto diciendo, yo sí me arrepentí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque habiéndome arrepentido, que es la muerte al pecado y la resurrección a vida nueva, entonces, ¿por qué estoy practicando lo que no debo practicar? Pensando lo que no debo pensar. ¿Sabe qué es eso? Que si en verdad te arrepentiste, tienes que alimentar tu vida espiritual con la palabra de Dios y tener comunión con Dios en la oración. Porque si no, la carne te vence. Porque el hombre en sí mismo no puede luchar contra el pecado. Por eso Jesucristo nos dio nueva naturaleza para poder luchar contra el pecado. Aplauso al Señor Jesús. Vamos rapidito aquí, vamos en Efesios porque se nos está acabando el tiempo. Vamos a Efesios capítulo 4 para que ustedes escuchen lo que le dice el apóstol Pablo al creyente. Esto no se lo dice nunca al que no ha creído, al que no se ha convertido, no se lo dice. Porque al que nunca se ha convertido, lo que le dice la palabra de Dios es que se arrepienta de su manera de vivir y se entrega a Cristo.
Y cuando se entrega a Cristo, él nace de nuevo. Y cuando nazca de nuevo, podrá vivir una vida santa por la nueva naturaleza que Dios ha puesto en él. Entonces escúchelo acá en el capítulo 4 de Efesios. Dice claramente acá, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor. Oiga estas palabras, esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Si yo les exijo a ustedes, porque son creyentes, porque se arrepintieron, porque nacieron de nuevo, son hijos de Dios. Entonces, yo requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, porque estos eran gentiles convertidos. Seguían los otros gentiles que no se habían convertido. Entonces dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hasta los pensamientos cambian cuando uno se arrepiente. ¿Cuántos creyentes les ha tocado reprender pensamientos impuros? Usted no se siente mal con un pensamiento, esto que es poder en Jesús. Amén. Porque ya nuestro espíritu no soporta un pensamiento de pecado. Y dice que esos que no se habían arrepentido, se teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, oscuro, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Oiga, toda clase de impureza. Más vosotros, los creyentes, ¿cuántos dicen amén? Más vosotros, les está explicando el apóstol, o nos está explicando, no habéis aprendido así a Cristo. Gloria a Dios. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Oiga eso, hermano. Si usted en su vida privada se desliza y comete pecado y se esconde, la Biblia le dice así: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado. Uno nunca debe engañarse uno mismo. Nunca dejarse engañar de nadie, pero menos de uno mismo, que uno mismo se engañe. Amén. Y también dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Así que esto es un asunto, una decisión personal de cada uno. Y lo demás se ve en la vida privada de uno, en los pensamientos, en las cosas que habla, que hace. Entonces por eso dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Dese cuenta por dónde comenzamos: por el arrepentimiento. Es el punto de partida, el arrepentimiento. ¿Sí? Esta vida que he vivido, ¿cómo la entiende? Cuando oye el mensaje de Dios y se ve que hay un Salvador. ¿Sí? Esto que he vivido hasta ahora ha estado equivocado por todas partes. Así que me duele haber vivido así. Sé que he ofendido a Dios. No quiero seguir así. Entonces me entrego a Jesucristo. Y cuando se entrega a Cristo, de verdad arrepentido, entonces nace de nuevo, ve un nuevo mundo espiritual. Amén. Mire todo esto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que murió para el pecado y resucitó para nueva vida. Y como murió para el pecado, entonces viene el bautismo en el nombre de Jesús. Porque el bautismo en el nombre de Jesús es para los que se arrepintieron de verdad. ¿Por qué? Porque murieron para el pecado. Y entonces dice la Biblia que nos sepultamos juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, para que así también resucitemos en la semejanza de su resurrección. Así que el acto de bautismo, por ahí hay una cantidad de predicadores, bueno, profundos en la Biblia, pero allí se pelan. Dicen que el bautismo no es necesario para la salvación. Yo diría esto, ¿no? Si yo creo que yo cojo a cualquiera por ahí de la calle, amigo, yo voy a bautizar ahora, venga, yo lo voy a bautizar para que usted sea salvo, y lo meto en el agua y lo bautizo, le invoco el nombre, ¿usted cree que se salvó? ¿Qué faltó? ¿Qué falta ahí? Que él haya creído.
y él se haya arrepentido. Porque el arrepentimiento es la muerte del pecado. Pero decir que el bautismo no es para la salvación, figúrese. Si ahí lo está diciendo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado. ¿Por qué? Porque en el bautismo nos identificamos con la obra de Cristo en la cruz y llevamos el nombre del Redentor invocado sobre nosotros. Amén, gloria al Señor. Así que negar esas verdades bíblicas es muy terrible. Gloria al nombre del Señor. Entonces, bueno, sigo leyendo acá. Estamos en el capítulo 4. Entonces dice, en cuanto a la pasada, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué más dice? Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ya les expliqué al comenzar qué es el viejo hombre, ¿no? Es la vieja naturaleza, la que pertenece a Adán. Como estamos en el cuerpo humano, ella sigue ahí. Pero ahora no solamente usted y yo tenemos esa vieja naturaleza que nos hace luchar, sino que tenemos la nueva naturaleza. Tenemos a Cristo en nuestra vida por la fe y por el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que usted sí puede ser triunfante contra todo pecado. Usted, si nació de nuevo, puede triunfar contra toda tentación, contra toda inmundicia. Usted sí puede, porque por eso dice aquí, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan conforme a la vanidad de su mente. ¿Por qué lo dice? Porque usted sí puede y yo sí puedo, porque hemos nacido de nuevo. Y viene entonces lo que yo les decía, porque acto seguido al arrepentimiento viene la conversión. Entonces dice el versículo 24, ahí lo tiene usted. Después que dice, en el 23, el 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado. ¿Qué es despojarse? Echar de sí algo. Esa es una actitud que le toca a usted, no a Dios. Amén. Como alguien decía, pedía oración, era un programa radial. Ay, pastor, yo quiero que usted ore por mí para que Dios me quite el tabaco. Entonces dice el predicador, no, usted tiene que votarlo eres tú, porque uno tiene que despojarse de lo que... Amén. Entonces esto es lo que está dando a entender aquí el apóstol Pablo en cuanto a la pasada.